militares rusos frustran un intento de Kiev de romper la defensa cerca de Artyomovsk. El ejército de Ucrania no logró romper la defensa rusa cerca de la ciudad de Artyomovsk, conocida también como Bakhmut, ubicada en Donbass, informaron desde el Ministerio de Defensa de Rusia. Al no conseguir los objetivos de su ofensiva y al sufrir bajas significativas en la línea de operaciones del sur de Donetsk, las Fuerzas Armadas de Ucrania intentaron romper la defensa de nuestras tropas en la línea de operaciones cerca de la ciudad de Artyomovsk, comunicó el ente castrense. Agregó que el enemigo no consiguió el objetivo de su ataque y que las tropas rusas evitaron que penetrara su defensa. Los militares rusos, continuó el ministerio, repelieron el 6 de junio un total de 8 ataques perpetrados por varias unidades de las fuerzas ucranianas en las zonas cercanas a Artyomovsk. La institución reportó 415 efectivos ucranianos abatidos, así como 2 tanques, 9 vehículos de infantería, 6 automóviles, un cañón autopropulsado Gvozdika y un obús M inutilizados. Conocida durante décadas como Artyomovsk y aún denominada así en Rusia, la ciudad de Bakhmut era desde hace meses un foco de cruentos combates por su importancia para el aprovisionamiento del ejército ucraniano en el Donbass. El presidente ruso, Vladimir Putin, anunció en la madrugada del 24 de febrero el lanzamiento de una operación militar especial en Ucrania para defender las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como estados soberanos, frente al genocidio por parte de Kiev. Uno de los objetivos fundamentales de la operación es la desmilitarización y desnazificación de Ucrania, de acuerdo con el Kremlin. Lo más probable es que el régimen de Kiev se derrumbe. Según el escenario actual del conflicto en Ucrania, que se ha prolongado durante 15 meses, lo más probable es que el gobierno de Volodymyr Zelensky tenga un fracaso total, estimó el especialista Stephen Brien en un análisis publicado este 6 de junio por el portal Weapons and Strategy. A estas alturas, cualquiera que sepa leer tiene que darse cuenta de que el mejor caso para Ucrania es un estancamiento, pero lo más probable es que el régimen de Kiev se derrumbe. Hay un montón de escenarios alternativos, pero basándonos solo en los números, no tiene mucho sentido que Kiev siga jugando a la ruleta existencial, escribió Brien, quien también fue subsecretario de Defensa de Estados Unidos. De acuerdo con el experto, la aparición de Valery Gerasimov, jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas rusas, dirigiendo personalmente la batalla en la región de Zaporozhye, indica que los rusos están intensificando sus esfuerzos no solo para bloquear la ofensiva, sino para iniciar una propia. Rusia todavía tiene que hacer frente a muchos problemas operativos en el frente de guerra, y algunos en casa. Pero también los tuvieron Washington, Lincoln, Roosevelt, Truman y Eisenhower, afirmó el experto en estrategia de seguridad y tecnología. Para Brien, en las últimas operaciones ucranianas, que se extienden a lo largo de todo el frente oriental y hasta Zaporozhye, Kiev está obteniendo ganancias mínimas a un alto costo. Están atacando en muchos sectores a la vez, pero hasta ahora no están ganando mucho que pueda considerarse estratégico, afirmó el también investigador y académico del think tank Centro de Política en Seguridad y del Yorktown Institute. Este 6 de junio, el ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, dijo que, en los últimos 3 días de combates, las fuerzas ucranianas perdieron miles de tropas, cientos de vehículos, así como decenas de tanques y drones. Shoigu agregó que, solo el 5 de junio, el ejército de Zelensky perdió más de 1.600 soldados, 28 tanques, incluidos 8 Leopard, 3 tanques de ruedas ANX, 10 y otras 136 unidades de equipo militar.
En total, en 3 días de combates, las Fuerzas Armadas de Kiev sufrieron pérdidas de hasta 3.715 soldados, 52 tanques, 207 vehículos blindados, 5 aviones, 2 helicópteros, 48 cañones de artillería de campaña y 53 drones, de acuerdo con el ministro ruso. Según el análisis de Brien, los rusos han montado defensas muy elaboradas en Zaporozhye, que se extienden hasta la zona de Jersón. Esto puede interpretarse como que los rusos no tienen intención en estas zonas de pasar a la ofensiva, sino que pretenden bloquear a los ucranianos y extraerles un coste muy alto en equipamiento, reservas de guerra y pérdidas humanas, escribió Brien. Parece, por tanto, que, si los rusos deciden lanzar una operación ofensiva propia, será en otro lugar, probablemente desde Donetsk o Lugansk en dirección al río Dnieper. Si el ejército ruso se mueve en esa dirección, podrían cortar las comunicaciones y las líneas de suministro de Ucrania a sus fuerzas agrupadas en dirección este y sur, e incluso amenazar a Kiev si ganan varias batallas en el camino, añadió el experto, quien publica en Asia Times y otros medios de comunicación. Para el experto, independientemente de lo que Zelensky quiera, el conflicto en Ucrania ha paralizado la capacidad de combate de Estados Unidos en el resto del mundo. De acuerdo con Brien, eso está claro en la zona de Medio Oriente, donde los estadounidenses han perdido su posición con Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos. Estos últimos han suspendido su participación en la fuerza marítima dirigida por Estados Unidos en el Golfo Pérsico, en tanto que los saudíes han decidido recortar de nuevo la producción de petróleo, forzando una subida del precio del petróleo, en un abierto desafío al presidente Joe Biden, quien exigía precios más bajos. Otras dos situaciones que destaca Brien son las negociaciones secretas con Irán a fin de que detenga su programa nuclear con el objetivo de contrarrestar las iniciativas de rusos y chinos, pero a costa potencialmente de todos los aliados y amigos regionales de Estados Unidos. Según el analista, Teherán aceptará el descongelamiento de fondos, pero no cambiará su programa. La otra situación, apunta, está relacionada con Taiwán, la isla rebelde a la que Washington está relegando por empujar material de guerra vital hacia Ucrania.